Hola a todos, sean bienvenidos a este encuentro especial. Orofino Salud Animal trae al mercado de Colombia, Bolivia, Perú, México y Paraguay Syncrogeste inyectable, la única progesterona inyectable de alta concentración y larga acción del mercado. Soy Juliana Matz y hago parte del equipo de comunicación de Orofino que sigue el propósito de reimaginar la salud animal. Y 3 valores son parte de nuestro día: jugar para ganar, cuidar a las personas y conectar con el mundo. Les comparto un video sobre nuestra empresa. Puedes ser el visionario más increíble. Pero para encontrar la razón para reimaginar el futuro, debes desafiar el ahora. Evocando tu forma de pensar todos los días. Cuando tenemos un sueño y lo buscamos con ganas, determinación y atrevimiento, empezamos a confiar y a hacer algo más grande que nosotros mismos. Tu sueño puede ser el sueño de miles de personas. Lo que te inspira te trae felicidad. También puede ser la inspiración y la felicidad de otras personas. La vida se vuelve mucho más fuerte cuando empezamos a imaginar un mundo mejor cada día. Cuando la capacidad de contribuir es mayor que el efecto de producir. El mundo entero está agradecido. Cuando las relaciones son más fuertes y duraderas, comienzas a comprender nuestro propósito. Cuanto más miramos al principio, más hacemos ahora. Más creemos en un nuevo tiempo. Reimaginar el futuro es ir más allá de todo lo que es bueno para las personas. Conecta la vida con el sentimiento de felicidad y bienestar. Es salud, evolución, crecimiento. Es comprender a una nueva generación que pide lo que tiene sentido. Es mantener el movimiento constante, duradero. Continuar desafiando el ahora es necesario. Y eso nunca ha sido más esencial. Somos Orofino. Y Orofino es cada uno de nosotros. Es verdad, somos Orofino y Orofino es cada uno de nosotros. Y para presentarlos al Syncrogeste inyectable, explicarles cómo y por qué utilizar la progesterona inyectable en los protocolos reproductivos, nuestra invitada es Flávia Elfe, médica veterinaria y especialista en reproducción bovina, que ya está acá con nosotros. Buenas noches, buenas tardes, Flávia. Es un honor tenerte con nosotros esta noche. Gracias, Juliana. Para mí es un placer estar acá una vez más para poder comentar con las personas que nos están acompañando sobre este producto innovador. Es una revolución para el mercado reproductivo en todo el mundo. Es verdad, y preguntas van a ser contestadas al final de nuestro encuentro. Puede escribir su pregunta en el chat Zoom o entonces en comentarios de Facebook. ¿Listo? Perfecto. Vamos a empezar. Gracias. Adelante. Muchas gracias, Juliana. Hola a todos. Muy buenas tardes para algunos, buenas noches para otros. Acá en Brasil ya son las 7 de la noche y yo realmente estoy encantada de estar acá para poder hablar sobre este nuevo producto que llegó al mercado, que es el Syncrogeste inyectable. Y hoy vamos a hablar sobre cómo y por qué utilizar la progesterona inyectable de larga acción en los protocolos reproductivos. Bueno, tenemos ahí dos posibilidades de utilizar la progesterona inyectable en los protocolos reproductivos. Podemos utilizar la progesterona inyectable antes o después. ¿Y cómo funciona esta utilización? Bueno, son mecanismos distintos. Vamos a tener
un objetivo para utilizarla antes del protocolo y un objetivo para utilizarla después. Entonces vamos a dividir la presentación en dos etapas, hablando antes del protocolo y luego hablando sobre por qué y cómo utilizar después del protocolo. Empezando con antes del protocolo. Y pensando en antes del protocolo, podemos utilizar esta progesterona con un objetivo direccionada para ganado de carne y también para ganado lechero. Entonces, nuevamente vamos a dividir en dos partes esta etapa de antes del protocolo. Empezando con ganado de carne, donde tenemos dos indicaciones claras, para vacas en anestro y para las novillas. Vamos a empezar hablando de vacas en anestro, por qué utilizar la progesterona inyectable en este tipo de animal. Y antes de todo, vamos a entender qué es el anestro posparto. Bueno, el anestro posparto es una condición normal del posparto bovino. Todas las vacas después del parto pasan por una etapa de anestro, que es un estado de aciclicidad ovárica. En esta etapa, el animal presenta una inactividad sexual, no manifiesta celo, no está ovulando y tiene bajas concentraciones de progesterona. Entonces, muchas veces encontramos ahí en el campo vacas con un ovario estático, un ovario con solamente folículos pequeños y esta vaca no está con un ciclo normal. Pero esto es una situación común que se pasa después del parto. De hecho, es una condición totalmente natural. Sin embargo, si el periodo de anestro se alarga mucho, más de 90 días, ahí ya tenemos un problema. El anestro se convierte en un problema porque el anestro va a impactar directamente la eficiencia reproductiva. Y en regiones tropicales es bastante común encontrar periodos de anestro prolongado con más de 150 días. Entonces, las zonas donde nosotros estamos ubicados, en Brasil, en Colombia, en México, en Paraguay, en Bolivia, en Perú, estas son zonas que tenemos bastantes problemas de anestro posparto. Y la eficiencia reproductiva es bastante afectada porque si el animal está en anestro posparto, este animal no manifiesta celo, entonces el toro no va a lograr cubrir esta vaca, no va a lograr montar esta vaca y estos animales que están en anestro posparto presentan menor respuesta al protocolo de IATF. Entonces, si tenemos un problema reproductivo después del parto, como un anestro posparto, este animal no va a lograr la eficiencia reproductiva deseada de un intervalo entre partos de 12 meses, o sea, producir un ternero por vaca por año. Y tenemos varios factores que afectan el periodo de anestro, como la raza, la edad, número de partos, producción lechera, presencia o ausencia del toro, retraso en la involución uterina, distocias, partos distóxicos y el estado general de salud del animal. Sin embargo, tenemos dos factores principales que van a afectar la duración de este anestro. Y son estos factores: el estatus nutricional del animal y la presencia del ternero o el amamantamiento. Y vamos a entender un poquito la relación entre estos dos factores y la reproducción. Bueno, si usted ya asistió a alguna otra presentación que yo realicé, seguramente me escuchó hablando de que la reproducción y la nutrición caminan mano a mano. Yo siempre hablo de esto. Si no hay nutrición, no hay reproducción. Y esto es un facto muy importante. ¿Por qué tenemos esta relación tan directa entre nutrición y reproducción? Porque el tejido grasoso, la grasa de los animales, el tejido adiposo de los animales, es responsable por liberar la leptina, que es una hormona que va a llegar al hipotálamo y estimular la liberación de LH y FSH, que son dos hormonas que están directamente relacionadas al crecimiento folicular y a la ovulación. Entonces, si el animal tiene baja condición corporal, tiene un problema nutricional, este animal presenta menor cantidad de tejido grasoso, libera menor cantidad de leptina, en consecuencia tiene menor liberación de FSH y LH y esto va a impactar directamente el crecimiento del folículo y en consecuencia la tasa de ovulación. Entonces, si el animal está con una nutrición comprometida, este animal va a tener también su reproducción comprometida por este factor. Y también tenemos el tema del amamantamiento. El contacto visual, auditivo y olfativo con el ternero va a hacer con que el animal produzca un efecto
negativo, un feedback negativo al estrógeno. Y con esto tienen la liberación de opioides endógenos, lo que van a disminuir la liberación del GnRH, van a disminuir en consecuencia la liberación de LH y FSH, y con esto reducir el crecimiento folicular y también la tasa de ovulación. Entonces, estos dos factores, el amamantamiento y la reproducción, van a impactar directamente la eficiencia reproductiva. Y el animal, después del parto, durante el periodo de anestro, presenta ahí una actividad ovárica anormal. ¿Y cómo podemos hacer para restaurar esta actividad ovárica? Pues restaurando la pulsatilidad de LH. La pulsatilidad de LH está directamente relacionada con el crecimiento folicular, y para que el animal presente un pico preovulatorio, presente una ovulación, necesita de un pico preovulatorio de esta hormona. Entonces el animal necesita modular el hipotálamo, necesita hacer una modulación de este hipotálamo para poder volver a tener pulsos de LH. Y justamente para esto vamos a ofrecer un primer de progesterona antes de la IATF en estas vacas que están en anestro y que tienen la pulsatilidad de LH comprometida. Entonces, el objetivo de utilizar el SyncroRest inyectable antes del protocolo de IATF es con el protocolo PreSync. Hicimos este nombre del protocolo porque este protocolo es una presincronización para que el animal pueda tener una mejor respuesta al momento que empiece el protocolo de IATF. Entonces, el objetivo de este protocolo es, con la aplicación de 1 ml de SyncroRest inyectable por animal 10 días antes de empezar el protocolo de IATF, vamos a incrementar la concentración de progesterona, y esta progesterona, que es de alta concentración, y principalmente el punto clave de esto, es una progesterona de larga acción. Esta progesterona, por cuenta de su acción alargada, va a modular el hipotálamo para producir esta pulsatilidad de LH, y con esto el animal va a tener una mejor respuesta al protocolo. Bueno, y esto fue la hipótesis creada a partir de este producto, pero esto no es solamente una hipótesis. Nosotros testamos esta hipótesis con estudios en alianzas con universidades reconocidas acá en Brasil, y les voy a presentar algunos de los resultados que hemos tenido. Bueno, acá tenemos un compilado de 4 estudios realizados acá. El estudio 1 fue realizado en vacas Nelore paridas en una finca que llamamos finca con desafío. Es una finca que tenía resultados de preñez por debajo del 40%. En el estudio 2 teníamos también vacas Nelore paridas y también una finca con desafío con resultados de preñez entre el 45 y el 50%. Para el estudio 3 teníamos vacas Nelore paridas también, y en este caso tratábamos de una finca con un excelente manejo, una finca modelo, donde naturalmente los animales ya tenían buenas tasas de concepción. Esos animales tenían una muy buena nutrición, un excelente manejo nutricional antes y después del parto, lo que impacta directamente en la reproducción, y los resultados de preñez ya eran muy buenos. Y en el estudio 4 quisiéramos también testar el producto no solo en ganado Bos índicos como también en ganado Bos taurus. Entonces hicimos el estudio 4 en vacas Angus paridas, y esta finca también era una finca con desafío con resultados de preñez por debajo del 50%. Bueno, y vamos a mirar un poco de estos resultados. Acá tenemos una gráfica que nos muestra el grupo control en la barra gris y el grupo PreSync en la barra azul. Podemos mirar ahí que está dividido por cada estudio. El estudio 1, 2, 3 y 4. Y lo que quiero que tengan atención ahí es que los estudios 1, 2 y 4, que justamente, si se acuerdan, eran las fincas con desafío con resultados de preñez por debajo de por lo menos del 50%, presentaban ahí una diferencia significativa de incremento en tasa de concepción. Miren qué interesante. El incremento fue en promedio de 10 puntos porcentuales para todos los 3 estudios en fincas con desafío. Mientras que para el estudio 3, que era la finca que tenía un excelente manejo nutricional, que ya tenía excelentes resultados, a pesar de una pequeña diferencia numérica, no hubo
diferencia entre el grupo control y el grupo con el Syncrogest inyectable cuando hablamos de estadística. Estadísticamente los grupos fueron iguales. Esto nos indica que el Syncrogest inyectable en el protocolo PreSync fue bastante positivo para incrementar la tasa de concepción en animales que tenían problemas de reproducción, animales que estaban desafiados, animales en anestro posparto. Mientras que para la finca que tenía un excelente manejo, una finca modelo, el Syncrogest inyectable no fue necesario. Entonces tenemos ahí un direccionamiento de la utilización del Syncrogest inyectable para fincas que realmente presentan problemas de concepción en vacas que están paridas. Y acá tenemos el compilado de resultados entre los 4 estudios. Entonces, cuando juntamos los 4 estudios, producimos ahí más de 1,200 animales por grupo, o sea, un número bastante relevante, donde podemos mirar que el grupo control presentó tasa de concepción promedia de 51.8% y el grupo con Syncrogest inyectable en el protocolo PreSync presentó una tasa de concepción del 56.9%. Y el estudio nos generó una diferencia significativa cuando hablamos en términos estadísticos. Entonces, mismo cuando juntamos los animales que en teoría no necesitarían del Syncrogest inyectable, este resultado todavía sigue siendo positivo para el Syncrogest inyectable porque en esos animales que necesitan del producto, este producto realmente mejoró bastante la respuesta del animal al protocolo de IATF. Y de hecho, este protocolo fue estudiado muy profundamente acá en Brasil y tenemos muchos estudios que comprueban este dato. Tenemos ahí más de 11,000 animales testados con Syncrogest inyectable y el compilado de informaciones nos generó un resultado bastante positivo para Syncrogest inyectable, aumentando en promedio 7% la tasa de concepción con la utilización del protocolo PreSync. Bueno, ya hablamos de por qué utilizar el Syncrogest inyectable en vacas en anestro y ahora vamos a hablar de por qué utilizar el Syncrogest inyectable en las novillas. La indicación para las novillas está relacionada al protocolo de inducción a la ciclicidad. El protocolo de inducción a la ciclicidad tiene como objetivo preparar estas novillas para que las novillas tengan una mejor respuesta al protocolo y puedan empezar su vida reproductiva más temprano. Cuando pensamos en los tipos de animales que tenemos ahí, animales Bos taurus son animales que por naturaleza empiezan su pubertad más temprano. Entonces, en muchos casos, el protocolo de inducción a la ciclicidad no es necesario para este tipo de animal, Bos taurus, porque ya son animales precoces naturalmente. Pero los animales Bos síndicos son animales que realmente empiezan su pubertad más tarde. Entonces, para poder tomar provecho de estos animales el más rápido posible y ya empezar la vida reproductiva de estos animales para que el animal pueda empezar a ser rentable para la finca, es bastante interesante considerar un protocolo de inducción a la ciclicidad porque vamos a preparar el ambiente uterino y el hipotálamo de ese animal para que el animal pueda tener una mejor respuesta al protocolo de IATF. Bueno, el protocolo de inducción a la ciclicidad originalmente era realizado con el dispositivo Syncrogest de cuarto uso. El objetivo de este protocolo es ofrecer un primer de progesterona para modular el hipotálamo. Y con el dispositivo Syncrogest lográbamos hacer esto. Sin embargo, con la utilización del dispositivo durante el protocolo de inducción a la ciclicidad, necesitamos ahí más manejos y también este dispositivo para una novilla que es muy precoz puede generar una molestia a este animal. Pero el protocolo original era realizado con el dispositivo Syncrogest de cuarto uso y tenía una excelente efectividad. Entonces, el protocolo funcionaba de la siguiente manera. Al día 0, introducíamos el dispositivo Syncrogest de cuarto uso en el animal, dejábamos este dispositivo ahí durante un periodo de 12 días. Al día 12 quitábamos el dispositivo, aplicábamos el cipionato de estradiol, el Syncro-CP, y después de un intervalo mínimo de 12 días, empezábamos el protocolo de IATF a partir del día 0. Bueno, y con el lanzamiento del Syncrogest inyectable, pensamos, ¿será que podemos utilizar el Syncrogest inyectable para inducir la ciclicidad de los animales?
y decidimos testar este producto con este objetivo. Entonces hicimos ahí la comparación de 1 ml de Syncrogest inyectable con la utilización de 1 ml de Syncro-CP al día 12 y después de 12 días empezar el protocolo de IATF. Entonces hicimos justamente este estudio acá en Brasil en el 2016 comparando estos dos grupos. Un grupo control con el protocolo de inducción convencional ya conocido por todos y un grupo con Syncrogest inyectable para inducir la ciclicidad. Prácticamente igual el protocolo, la única diferencia es el tipo de progesterona utilizada, dispositivo o Syncrogest inyectable. Y miren acá qué interesante los resultados. Tenemos ahí el resultado de ciclicidad post-inducción, donde podemos mirar que la tasa de ciclicidad, o sea, cuántos animales presentaban cuerpos lúteos después del protocolo de inducción a la ciclicidad, fue igual entre el grupo de dispositivo y el grupo con Syncrogest inyectable, estadísticamente iguales. Y para la tasa de preñez post la primera IATF, podemos mirar que los dos producieron también resultados estadísticamente iguales. Esto nos mostró que podemos sí sustituir el dispositivo Syncrogest durante el protocolo de inducción a la ciclicidad por el Syncrogest inyectable. Pero después quedamos pensando, ¿será que el cipionato de estradiol realmente es necesario? Porque si no es necesario, esto ahorraría un manejo más. Y tenemos varias ventajas en utilizar el Syncrogest inyectable, ¿no? Vamos a eliminar el riesgo de vaginitis, vamos a tener una facilidad de manejo porque no necesitamos manejar el implante, el dispositivo para hacer la inducción a la ciclicidad. Es ideal para las novillas precoces, estas novillas jóvenes que son de un tamaño más chiquito porque no genera molestia a este tipo de animal y es un protocolo que tiene eficiencia comprobada. Pero después de comprobar la eficiencia del protocolo con Syncrogest inyectable y cipionato, quedamos pensando, ¿será que podemos también quitar el cipionato del protocolo y con esto facilitar aún más el manejo para el ganadero? Y bueno, fuimos a testar este protocolo también. Entonces teníamos ahí un grupo control que no recibió un protocolo de inducción a la ciclicidad, un grupo con el dispositivo de cuarto uso, el protocolo padrón, ya conocido por todos, el grupo con un solo manejo, que era el grupo con 1 ml de Syncrogest inyectable y después de un intervalo de 24 días empezábamos el protocolo de IATF, y un grupo con dos manejos, 1 ml de Syncrogest inyectable al día 0, 1 ml de Syncro-CP al día 12 y al día 24 el protocolo de IATF. Y miren qué interesante la tasa de respuesta al tratamiento. A pesar de la diferencia numérica entre los grupos de dispositivo, progesterona inyectable o solamente progesterona inyectable, estadísticamente los tres grupos fueron iguales. Entonces podemos decir que los tres, solo dispositivo y cipionato, progesterona inyectable y cipionato o solamente progesterona inyectable fueron exactamente iguales en inducir la ciclicidad de los animales, pero los tres fueron más altos que el grupo control. Entonces, con este resultado podemos afirmar que para inducir ciclicidad los tres grupos fueron iguales. Y acá tenemos el resultado de tasa de preñez de acuerdo al tratamiento, comparando ahí el grupo control en esta barra, esta primera barra, el grupo con dispositivo y cipionato en la barra azul claro y el grupo con solamente el Syncrogest inyectable. Y miren qué interesante que solamente Syncrogest inyectable y el dispositivo y el con cipionato de estradiol fueron igualitos. Esto nos muestra que podemos sí utilizar el protocolo de inducción a la ciclicidad con un solo manejo. Entonces presentamos ahí dos opciones. El protocolo con 1 ml de Syncrogest inyectable el día 0 al día 12, 1 ml de Syncro-CP, nuestro cipionato de estradiol, y después de un intervalo mínimo de 12 días, empezar el protocolo de IATF. O presentamos también el único protocolo de inducción a la ciclicidad del mercado con un solo manejo, donde vamos a aplicar 1 ml de Syncrogest inyectable al día 0, después de un intervalo mínimo de 24 días, empezamos el protocolo de IATF a partir del día 0.
Bueno, ya hablamos de por qué utilizar la progesterona inyectable antes del protocolo de IATF para ganado de carne, pero todavía tenemos que hablar de por qué utilizar el Syncrogest inyectable antes del protocolo para ganado lechero. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. El protocolo PreSync en vacas lecheras tiene como objetivo producir un folículo persistente. ¿Por qué? Vacas lecheras que están en desafío, este desafío puede ser el estrés térmico, puede ser la alta producción lechera, puede ser la baja condición corporal o algún desafío metabólico. Estos animales muchas veces pueden presentar fallas en la sincronización de la emergencia de la ola de crecimiento folicular, lo que hace con que al inicio del protocolo con benzoato de estradiol y el dispositivo de progesterona, este animal no tenga la atresia folicular seguida de la emergencia de una nueva ola de crecimiento folicular. O sea, el animal va a tener el crecimiento folicular de un folículo que ya estaba en crecimiento. O sea, este folículo es un folículo que va a ovular un ovocito viejo, un ovocito que tiene menor capacidad de fertilización. Por esto tenemos ahí la indicación ya hace bastante tiempo del protocolo para vacas lecheras en desafío con la utilización del Syncroforte al día 0. El Syncroforte es nuestro GnRH y este producto tiene como objetivo al día 0 inducir la ovulación de un folículo dominante y tras de la ovulación de este folículo dominante producimos la emergencia de una nueva ola de crecimiento folicular. Y además de mejorar la sincronización de la ola de crecimiento folicular, vamos también a producir un cuerpo lúteo accesorio que va a producir progesterona durante el protocolo y como sabemos, vacas lecheras de alta producción son animales que tienen una alta metabolización de hormonas y necesitan mayor concentración de progesterona que ni siempre es lograda con el aumento de la progesterona de un dispositivo, pero con el aumento de la progesterona endógena logramos incrementar la concentración circulante de progesterona de este animal y con esto podemos mejorar, aumentar el crecimiento folicular. Entonces, para estas vacas en estrés térmico de alta producción, con baja condición corporal o con algún desafío metabólico, tenemos este protocolo con Syncroforte al día 0. Pero cuando pensamos en la aplicación del GnRH al día 0, para que este GnRH tenga su función de producir la ovulación, necesitamos tener un folículo que sea responsivo a este GnRH, un folículo que tenga capacidad ovulatoria, tenga un tamaño mínimo para producir la ovulación. Y 63% de los animales solamente presentan eficacia con la utilización de GnRH al día 0, cuando aplicado en un día aleatorio del ciclo estral. Acá tenemos una tabla que nos muestra la comparación de la tasa de ovulación a la aplicación del GnRH de acuerdo a la etapa del ciclo. Y podemos mirar que 96% de las vacas ovulan al GnRH cuando el animal está entre los días 5 y 9 del ciclo. O sea, cuando las vacas tienen un folículo de gran tamaño. Entonces, en este momento pensamos, ¿cómo podemos garantizar que el animal al día 0 del protocolo va a tener un folículo de gran tamaño, un folículo que tenga capacidad de responder a este GnRH? Bueno, con la utilización del Syncrogest inyectable, podemos producir un folículo persistente, hacer la inducción del crecimiento de este folículo para que al día 0 este folículo sea un folículo de gran tamaño con capacidad ovulatoria que tenga suficientes receptores de LH para producir una ovulación con la aplicación del GnRH. Y fuimos a testar esto en parcería, en alianza con la Universidad Federal de Lavras y el profesor José Nelio, donde tenemos ahí el grupo control que no recibió el protocolo PreSync y el grupo PreSync que en este caso por tratarse de vacas lecheras de alta producción recibió 2 ml de Syncrogest inyectable que hace referencia ahí a 300 miligramos de progesterona inyectable. Y al día 0
benzoato de estradiol y GnRH, nuestro sincroforte, dispositivo intravaginal de progesterona y después el protocolo sigue normalmente. Y miren acá los resultados parciales. Este estudio todavía está en desarrollo, no ha finalizado, pero son resultados bastante interesantes. El estudio fue realizado en ganado Girolando y también en Holstein. Acá tenemos el resultado en ganado Girolando y miren qué interesante el incremento de 3.4 puntos porcentuales en la tasa de concepción con la utilización del protocolo PreSync. Versus ganado Holstein, tenemos ahí dividido entre animales ciclando en anestro y el resultado total. Para el resultado total, el grupo con la aplicación de SincroHealth inyectable antes del protocolo presentó ahí 8.6 puntos porcentuales más tasa de concepción en comparación al grupo control. Entonces son resultados bastante interesantes que pueden mejorar bastante la reproducción de este tipo de animal. Bueno, ya hablamos de por qué utilizar la progesterona inyectable antes del protocolo y ahora vamos a entender por qué utilizar la progesterona inyectable después del protocolo. Y después del protocolo también tenemos ahí la indicación para ganado de carne y para ganado lechero. Vamos a empezar hablando de ganado de carne. La tasa de preñez promedia a la IATF que esperamos ahí en un protocolo varía en general entre 40 y el 60%. Ese es un resultado normal y esperado cuando hacemos una IATF. Pero si tenemos un resultado de tasa de preñez de entre 40 y 60%, esto quiere decir que 40 a 60% de los animales no quedaron preñadas al protocolo. Pero quedamos con la duda, ¿será que realmente los animales no quedaron preñados o esos animales perdieron la gestación antes del diagnóstico? Cuando hacemos fertilización in vitro, la tasa de fertilización inicial puede llegar a un 90 a 95%. Entonces, si la tasa de fertilización llega a un 90 a 95% cuando hacemos la fertilización, ¿por qué que en el momento que hacemos el diagnóstico de gestación solamente diagnosticamos entre 40 y 60% de los animales preñados? ¿Será que los animales perdieron la gestación? Esto pasa porque hay muchas fallas en la manutención de la gestación en las 3 primeras semanas de gestación. Hasta los primeros 20 días de gestación es la etapa más retadora y de mayor cantidad y proporción de pérdidas gestacionales. Es la etapa realmente en que el animal presenta la mayor cantidad de pérdidas de gestación. Y en esta etapa, las primeras 3 semanas, todavía no hemos realizado el diagnóstico que en general se hace con 30 días de gestación. Hasta las 3 primeras semanas, o sea, 21 días de gestación, todavía no diagnosticamos. Entonces, muchos animales perdieron la gestación y al momento de hacer el diagnóstico no es que la vaca no quedó preñada, sino que la vaca perdió de manera muy temprana esta gestación. Y cuando pensamos en esta alta mortalidad embrionaria, tenemos una relación bastante directa con la producción de progesterona post-ovulación. Después de la ovulación, tenemos la formación del cuerpo lúteo, que es una glándula temporal responsable por la producción de la progesterona. Y si el cuerpo lúteo es un cuerpo lúteo de pequeño tamaño, este cuerpo lúteo va a producir menores concentraciones de progesterona, lo que puede impactar en el desarrollo embrionario temprano y con esto la manutención de la gestación. Y tenemos varios estudios en la literatura desde hace mucho tiempo que muestran que hacer una suplementación con progesterona en el inicio del diestro puede tener efectos positivos en el desarrollo embrionario, porque tenemos una relación bastante directa entre concentración de progesterona y el tamaño del embrión. Miren acá esta imagen, qué tan interesante. Tenemos ahí la comparación de un embrión desarrollado en un ambiente de progesterona normal versus un embrión desarrollado en un ambiente de alta progesterona. Esos embriones tienen el mismo tiempo de vida, sin embargo, el embrión desarrollado en ambiente de alta concentración de progesterona tiene un tamaño mucho más grande, mucho mayor. Este embrión seguramente hace una comunicación mucho más efectiva con la madre de que él está ahí. Porque cada célula del trofectoblasto del embrión es responsable por producir el interferón TRAU,
que es una proteína sinalizadora que produce un efecto antiluteolítico sobre el cuerpo lúteo e inhibe la expresión de los receptores de ocitocina y evita la secreción pulsátil y luteolítica de la prostaglandina por el útero del animal. O sea, cada célula del embrión va a liberar esta proteína sinalizadora que hace con que esta proteína llegue a la madre y avise que hay un embrión en el útero y por esto la madre no puede liberar prostaglandina porque la prostaglandina va a inducir la luteólisis del cuerpo lúteo. Entonces, si el embrión tiene un mayor tamaño, libera más interferón tau y con esto tiene una comunicación mucho más efectiva. Entonces, ¿cuál es el papel real de la progesterona tras de la fertilización? Es producir un embrión más desarrollado, de mayor tamaño, que va a tener más células, va a liberar más interferón tau y va a producir esta comunicación más efectiva. Si el embrión es desarrollado en un ambiente de baja progesterona, este embrión tiene un tamaño más chiquito y este embrión libera menos interferón tau y con esto tiene una peor comunicación y con esto puede generar fallas en el mantenimiento de la gestación porque la madre puede no reconocer de que hay un embrión ahí y con esto liberar la prostaglandina. Entonces, pensando en esto, tenemos ahí el protocolo que llamamos de P4-14. Este protocolo hace referencia a la P4, que es la progesterona, y 14, el día en que vamos a aplicar esta progesterona. Entonces, el protocolo es convencional, el protocolo que ya conocemos, pero 4 días después de hacer la IATF, o sea, al día 14 del protocolo, vamos a aplicar 1 ml de Syncrogest inyectable con el objetivo de aumentar la progesterona circulante y con esto mejorar el desarrollo embrionario y disminuir estas pérdidas gestacionales tempranas. Y para esto también testamos esta indicación. Este es un estudio publicado en una revista muy importante mundialmente en el tema de reproducción por el grupo del profesor Guilherme Pugliese. Y en este estudio se hizo la comparación de un grupo de animales sin recibir Syncrogest inyectable después de la IATF y un grupo de animales con 1 ml de Syncrogest inyectable después de la IATF, todas vacas Nelores en el posparto. Y miren acá el resultado, qué tan interesante. Para el grupo de animales control, que es esta barra en gris, estos animales presentaron una tasa de concepción promedia del 46%. Y para el grupo con el protocolo P4-14 con Syncrogest inyectable 4 días después de la IATF, la tasa de concepción fue del 55.6%. Una tasa de concepción significativamente más alta que el grupo control. Entonces, esto nos muestra visualmente un incremento en tasa de concepción, pero en la realidad sabemos que no es que esta progesterona aumentó la tasa de concepción, sino disminuyó las pérdidas gestacionales tempranas que no fueron diagnosticadas a tiempo. Entonces, este producto tiene como objetivo disminuir estas pérdidas. Tenemos también un estudio realizado en Rondônia y Pará, 2 departamentos o estados acá de Brasil, publicado en la SBT, uno de los mayores congresos de reproducción bovina en el mundo, que en verdad está ocurriendo en este momento acá en Brasil, comparando el grupo control versus el grupo con Syncrogest inyectable al día 14. Y miren el resultado en este estudio, donde tenemos ahí en el grupo control 45.6% de tasa de concepción versus 57.8%. Una diferencia también bastante interesante de incremento del resultado final. Este estudio también fue realizado en México por nuestro equipo local de Orofino, por Valentín Pérez y nuestros CTs, donde fue realizado ahí con 567 vacas doble propósito paridas con una condición corporal promedio de 3, y estos animales ahí mitad recibió el Syncrogest inyectable y la otra mitad fue el grupo control sin progesterona inyectable al día 14, con una diferencia de 11.11% de incremento en la tasa de concepción, lo que muestra que también para vacas doble propósito es un protocolo bastante interesante. Y no solo Syncrogest inyectable disminuye estas pérdidas gestacionales tempranas hasta las
las 3 primeras semanas de gestación, como tenemos también un estudio publicado en el 2017 en este congreso SBT, que nos muestra ahí, miren qué interesante, una disminución de la pérdida gestacional entre 30 y 60 días. Para el grupo control que no recibió el Syncrogest inyectable al día 14, la pérdida gestacional entre 30 y 60 días fue del 8%. Y para el grupo que recibió el Syncrogest inyectable, la pérdida gestacional fue del 2%. Una diferencia bastante relevante también en reducir estas pérdidas gestacionales entre 30 y 60 días. Bueno, ya hablamos de por qué utilizar, con resultados bastante comprobados en por qué utilizar Syncrogest inyectable para ganado de carne, y ahora vamos a hablar por qué utilizar Syncrogest inyectable después de la IATF para ganado lechero. Cuando pensamos en el ganado lechero, estamos hablando principalmente de animales Bos Taurus, ¿no? Estos animales son bastante comunes acá porque tienen alta producción lechera. Pensando en estas vacas lecheras ahí de alta producción que están bajo estrés térmico, algo bastante común en la zona donde estamos ubicados en el mundo, en estas vacas Bos Taurus que son más sensibles a altas temperaturas, este agente estresante que es el calor puede impactar directamente la eficiencia reproductiva, principalmente por cuenta de un efecto en comprometer la luteinización del cuerpo lúteo formado tras de la ovulación. Si tenemos un comprometimiento de la luteinización del cuerpo lúteo, el animal va a producir menos progesterona y tener más pérdidas gestacionales, porque como ya hablamos, la progesterona tiene un papel fundamental después de la fertilización, de aumentar el desarrollo embrionario y con esto mejorar la comunicación entre la madre y el embrión, de que hay un embrión ahí y la madre no puede liberar prostaglandina. Entonces, en estos animales en estrés térmico, estas vacas lecheras de alta producción en estrés térmico, la utilización de la progesterona post-fertilización puede ser bastante positiva. Y acá tenemos un estudio que fue realizado en la disertación de maestría de Evandro Sousa, un alumno del profesor Pietro Baruselli, comparando ahí animales de alta producción, vacas Bos Taurus de alta producción, en 2 épocas distintas, en la época fría y la época caliente. En la época fría, los animales claramente no estaban en condiciones de estrés térmico, no tenían este estrés por temperatura, y cuando hicimos la comparación entre animales sin progesterona en la primera barra versus animales que recibieron el Syncrogest inyectable 4 días post-IATF, que está ahí representado en la segunda barra, a pesar de una pequeña diferencia numérica, podemos mirar que no hay diferencia estadística. O sea, en la época fría, donde no hay efecto del estrés térmico, no se hace necesario la utilización del Syncrogest inyectable post-IATF. Pero miren qué interesante el resultado en la época caliente, la época de alta temperatura, donde tenemos un efecto importante de comprometimiento de la luteinización del cuerpo lúteo. Sin progesterona inyectable después de la inseminación, la tasa de concepción fue del 16.3%. Y con progesterona inyectable después de la IATF, la tasa de concepción fue de 30.2%, un incremento del 85%, prácticamente el doble de tasa de concepción. Entonces, para este tipo de animal de alta producción, bajo el estrés térmico, la utilización del Syncrogest inyectable puede ser bastante positivo. Y en este caso, como estamos hablando de vacas lecheras de alta producción, como ya comenté anteriormente, estos animales tienen alta metabolización de hormonas y por lo tanto necesitan de mayor concentración hormonal. Entonces, estos animales recibieron en este estudio 6 ml de Syncrogest inyectable. Entonces, el protocolo P414 para vacas de carne es con 1 ml de Syncrogest inyectable al día 14 y para vacas lecheras de alta producción 6 ml al día 14.
Bueno, y para finalizar, vamos a mirar un poco las características, un compilado de las principales características y ventajas que tenemos con el SyncroHealth inyectable. Tenemos ahí un vehículo especializado que nos ofrece el único producto larga acción del mercado. Es la única progesterona inyectable que posee larga acción. Además de la alta concentración que tenemos ahí en este producto con 150 miligramos de progesterona. Este producto, por cuenta de la alta concentración y este vehículo especializado que confiere esta larga acción, permite la aplicación del producto en dosis única. Y esta es una innovación tecnológica, es un producto totalmente novedoso y exclusivo en el mercado. Es la única progesterona de alta concentración y larga acción. Esto va a hacer con que el producto permita protocolos únicos en el mercado. Y este producto tiene muchos años de estudios. Este producto existe acá en Brasil hace más de 5 años. Entonces ya realizamos muchos estudios de campo y en alianzas con universidades reconocidas, lo que genera ahí mucho más confiabilidad en los resultados. Tenemos muchos animales que fueron testados con este producto. Y si el producto genera mayor rentabilidad en la IATF, tenemos ahí un mayor número de terneros producidos. Entonces, SyncroHealth inyectable es una innovación que llegó ahí para revolucionar los protocolos de IATF y aumentar aún más la eficiencia reproductiva del ganado. Agradezco mucho por la atención de todos y ahora paso para Juliana Mates. Muchas gracias, Flávia. Muy buena su presentación en compartir con nosotros esta innovación de Orofino Salud Animal. Ya recibimos preguntas, en un ratito vamos a contestarlas, pero antes quiero hablar de otra innovación de Orofino, una innovación que comparte conocimiento con nuestros invitados, nuestros ganaderos, que es Ayude Saber, ¿no? Así es, Juliana. Bueno, como estamos haciendo este momento de capacitación con ustedes, sabemos que Orofino es una empresa que cree mucho en la capacitación de las personas y por cuenta de esto preparó una herramienta exclusiva ahí para nuestros clientes. Es una herramienta totalmente gratuita de capacitación en varios temas. Tenemos cursos de gestión de tiempo, gestión de personas, de cuidados con mascotas, de temas técnicos de ganadería con renomados profesionales del campo y del mercado. Entonces, es una plataforma novedosa, exclusiva, que fue creada para ustedes. Entonces, les invitamos ahí a conocer un poco más de Ayude Saber. Perfecto. Conozca Ayude Saber. Llegó el Ayude Saber de Orofino Salud Animal. Ahora todo el intercambio de conocimiento especializado para nuestros clientes se hace de una manera Orofino de ser. Fácil, práctico y sin complicaciones. Ayude Saber conecta la innovación y la tecnología con información de calidad. Accede ahora y descubre esta nueva experiencia del saber. Ayude Saber. Usa. Atrévete a saber. Perfecto. Volvemos ahora entonces con nuestras preguntas para Flávia Elfe. Flávia, el SyncroHealth inyectable
reemplazaría el dispositivo en los protocolos? Buena pregunta. Esta es una excelente pregunta y estaba torciendo o deseando que alguien la hiciera porque esto es algo que quiero dejar muy claro. El SynchroHealth inyectable no sirve para sustituir el dispositivo SynchroHealth durante el protocolo de ATF. ¿Por qué? Porque durante el protocolo de ATF necesitamos que el dispositivo realice 3 cosas claves. Incremente la progesterona rápidamente al momento de introducir el dispositivo, mantener esta progesterona alta durante el protocolo de ATF y principalmente al final del protocolo rápidamente bajar la progesterona. Y con un dispositivo tenemos perfectamente esta curva deseada. Pero con el SynchroHealth inyectable, la curva de progesterona incrementa rápidamente y va disminuyendo en el tiempo. O sea, al final del protocolo puede ser que esta progesterona todavía esté ahí en el organismo del animal. Y si tenemos alta progesterona o algún tipo de progesterona circulante, esto puede bloquear el pico preovulatorio de LH y con esto comprometer la tasa de ovulación de los animales. Entonces, el SynchroHealth inyectable tiene una curva ahí que dura entre 7 a 10 días, dependiendo del animal. Incluso puede ser un poco más, ¿no? Es algo que es dependiente de cada tipo de animal. Entonces, si al final del protocolo el animal todavía no ha metabolizado totalmente la progesterona, esta progesterona puede bloquear la ovulación del animal. Entonces, jamás podemos sustituir el dispositivo SynchroHealth por el SynchroHealth inyectable en los protocolos de ATF. La única posibilidad de sustituir el dispositivo por el SynchroHealth inyectable sería con el protocolo de inducción a la ciclicidad en novillas, porque en este caso no estamos buscando producir una ovulación sincronizada, sino preparar este animal para producir una ovulación y luego después empezar el protocolo de ATF, que sí debe ser realizado con el dispositivo SynchroHealth. Y hablando de inducción en novillas, ¿cuál sería la edad adecuada para utilizar el producto SynchroHealth inyectable? Esta es una muy buena pregunta también. Es un poco difícil de contestar porque la utilización de las novillas en los protocolos de IATF van a depender de la raza del animal, del tamaño del animal, del peso de este animal, del manejo que vamos a hacer con este animal desde el nacimiento hasta el momento de empezar la reproducción. Puede ser que una novilla de 18 meses todavía no tenga el preparo suficiente para empezar la reproducción versus una novilla de una otra finca, de un otro manejo, de otra raza que con 14, 13 meses ya esté preparada. Entonces es bastante difícil contestar esta pregunta porque depende de muchos factores. Perfecto. Y Flavia, en vacas doble propósito de producción media de leche, ¿qué dosis recomendaría? Si estamos hablando de la utilización antes del protocolo, yo recomendaría la utilización de 1 ml de SynchroHealth inyectable 10 días antes, porque estos animales, si estamos hablando de vacas paridas, son animales que también sufren bastante de anestro postparto. Pero si estamos hablando de la utilización después, realmente no tenemos estudios con otra dosis que no sea esta de 6 ml para vacas de alta producción o de 1 ml para vacas de carne. Acá en Brasil no se utiliza mucho doble propósito, es muy difícil de encontrar. Entonces no tenemos estudios con esta utilización de vacas con media producción. En el estudio que yo les presenté de México, se utilizó 1 ml, pero estas vacas tenían baja producción. Muy bueno. Ahora hay una felicitación para tú, que hice una buena presentación para nosotros. La pregunta es la siguiente: ¿qué efecto tendría la aplicación de SynchroHealth inyectable el día 17 del protocolo, pensando en la aplicación el día de la TE? Bueno, para los que no saben, la TE es la transferencia de embriones. Entonces, para la utilización del SynchroHealth inyectable en la transferencia de embriones, tenemos ahí la recomendación. Bueno, hicimos un estudio comparando un grupo control, un grupo con la aplicación de 1 ml de SynchroHealth inyectable al día 14, que sería igualito ahí el protocolo P414, y un grupo con la aplicación de SynchroHealth inyectable al día 17, que es justamente el día de la transferencia, y tuvimos un resultado
muy positivo cuando hicimos la aplicación al día 14 y principalmente al día 17. Al día 17 generó el más alto resultado en comparación con los otros dos grupos. Entonces, la utilización de progesterona inyectable al día 17 puede ser bastante positiva para incrementar los resultados de la transferencia de embriones. Perfecto. Hay una pregunta ahora de Jorge Armando Chaparro. Gracias, doctora. El Syncrogest inyectable lo podemos usar en animales enfermos como coayudante para mantener la preñez. Esa es una muy buena pregunta también que me hicieron hace un par de semanas y la verdad es que no tenemos estudios todavía en este tipo de animal que está con un riesgo de perder la gestación. Hay personas que utilizan de progesteronas de corta acción y dispositivos con este objetivo y han tenido resultados positivos, entonces en teoría puede ser que realmente el Syncrogest inyectable funcione para esta utilización, pero todavía no tenemos un estudio que compruebe este resultado. Perfecto. Ahora José Nelson, que habla con nosotros desde Loja, Ecuador. Oh, muchas gracias por su participación, José. Gracias por su aporte de esta tarde con más innovaciones en beneficio de los ganaderos del mundo. Es un elogio para nosotros. Perfecto, muchas gracias por tu comentario. Para nosotros es la verdad un honor estar aquí para poder hablar un poco con ustedes y nuestro objetivo como compañía realmente es llevar información de calidad con nuevas tecnologías que se pueden utilizar ahí para mejorar aún más sus resultados. Más una pregunta de Víctor Gerardo. ¿Cuál sería para ustedes la edad adecuada para los tauros? Para vos, Taurus, ¿será que sería para inducción de ciclicidad? Porque si es para esto, pues los animales Bos Taurus por naturaleza empiezan su pubertad ahí con 13, 14 meses, 12 meses. Entonces, yo personalmente no considero como algo sumamente importante realizar el protocolo de inducción en este tipo de animal porque ya empiezan naturalmente temprano. Entonces, puede ser que un poco antes se realice, pero ni siquiera puede ser, es necesario, sumamente necesario, ¿no? Entonces es eso. Muchas gracias por la participación de ustedes, por las preguntas. Gracias a ti, Flávia, por su presentación y por compartir con nosotros una innovación de Ourofino Salud Animal. Syncrogest inyectable. Nosotros que somos de Brasil sabemos o tanto que es un producto diferencial para los ganaderos brasileños y ahora estamos llevando este producto para toda Latinoamérica. Así es, Juliana. Yo soy apasionada por este producto y estoy de verdad muy feliz que el producto finalmente llegó al mercado latinoamericano porque seguramente va a hacer la diferencia en los protocolos reproductivos. Estoy muy contenta de estar acá para poder compartir. Les invito a testar el producto y mirar con sus propios ojos el efecto que Syncrogest inyectable produce ahí en los protocolos de IATF. Gracias, buenas noches para ti. Gracias, Juliana. Gracias a todos. Que tengan una muy buena noche. Eso, muchas gracias por compartir su tiempo con nosotros. Yo tengo una otra invitación. Por favor, sigan a Ourofino Salud Animal en las redes sociales, YouTube, Instagram y Facebook. Muchas gracias, buenas noches y hasta la próxima. Chao. Aumentar la productividad con poco manejo es la meta de cualquier productor. Y cuando se trata de protocolos reproductivos, Ourofino tiene una solución comprobada para aumentar los resultados. Syncrogest inyectable es la progesterona de alta concentración y acción prolongada de Ourofino que aporta mayor rentabilidad en los protocolos de IATF. Utilizado en la preparación de hembras para IATF, el producto aumenta en promedio 7% la tasa de preñez. Cuando se utiliza para inducir la ciclicidad en novillas, Syncrogest inyectable trae una excelente respuesta al protocolo, además de eliminar el riesgo de vaginitis. Y al usarse como complemento post-IATF en vacas lecheras en estrés térmico, Syncrogest inyectable garantiza menos pérdidas gestacionales. En total, más de 11,000 animales han sido evaluados con Syncrogest inyectable, mejorando los resultados del protocolo y asegurando la rentabilidad con facilidad en el manejo.
Incluye esta innovación en tu protocolo reproductivo y cuenta con la eficacia comprobada de Syncrogest inyectable.